puede, dígale a alguno que está por ahí a su lado, Dios es bueno, por si acaso se le ha olvidado. No sé, a veces de tanta vorágine de circunstancias a nuestro alrededor se nos olvida lo bueno que es Dios y nos dejamos arrastrar por el estrés que lleva este mundo. Qué bueno es tener este oasis en la semana. Y sabe, debiera ser al revés, que sea más el tiempo que uno pudiera vivir en esta paz de Dios, en esta presencia de Dios y menos en lo del mundo. Pero dijo el Señor en su palabra que no nos iba a sacar del mundo, pero nos iba a librar del mal. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Bueno, tengo buenas noticias para usted. Se le va a cumplir su deseo. Porque no tengo nada más que la palabra de Dios aquí para convertirles. Así que espero que usted haya traído Biblia, porque si no está en problema, porque aquí usted va a tener que estar pegado al texto, porque es lo que vamos a compartir. Hoy vamos a compartir un mensaje que usted habrá oído esa frase: nadie sabe lo que tiene. No. Yo cambié ese mensaje hoy día. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo entiende. Amén. Por algo dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que le entiende la letra al doctor. No, pero es que tenemos mucho, pero vivimos ahogados en nuestros problemas, precisamente porque no tenemos, ¿cómo llamarlo? La vivencia, caminar en la certeza de lo que tenemos en Dios. Mire, en verdad que la palabra de Dios es rica en muchas y muchas promesas para nosotros. Y yo le voy a llevar un texto que espero que abra su Biblia y lo tenga ahí presente durante todo el mensaje, que está en Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Como pueden ser cualquier otro texto de la palabra de Dios, pero vamos a estar entrando en la consideración de la palabra de Dios y vamos a permitir que esa palabra nos alumbre. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 9. Leemos así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, haga la obra para la cual tú lo envías, que tu Espíritu Santo la imprima en nuestros corazones y se haga viva, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es tan rica en bendiciones, en exhortaciones para nuestro bien, en promesas, que si viviéramos en ella, creyéndola y practicándola, realmente no habría lugar para tanto estrés y tanta angustia, depresión, ansiedad, y no estaríamos haciendo ricos a tantas farmacéuticas que fabrican antidepresivos, ansiolíticos y tanta cosa.
pastillas para dormir y todo eso. Porque realmente la palabra de Dios está llena de maravillosas y extraordinarias promesas para los creyentes. ¿Hay algún creyente aquí? Bueno, hay palabra de Dios para ti, porque esto es para los hijos de Dios. Son promesas que, mire, hacen palidecer, opacar y minimizar cualquiera de nuestros problemas. ¿Hay alguien aquí que tiene problemas? Amén, yo también tengo. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios y lo que Dios tiene reservado para ti y lo que Dios está haciendo por ti, mira, cualquier problema, mencióname el más grande que tú tengas, se queda chico delante de la palabra de Dios y sus promesas. Es que tenemos que vivir enfocados en la palabra de Dios. No vamos a meternos en un monasterio y vamos a aislarlo del mundo. Vamos a seguir viviendo, vamos a seguir caminando, tratando de hacerlo mejor y solucionando y enfrentando y a veces llorando, pero a veces riendo. Pero enfocados en que este mundo es pasajero y tenemos muchas más cosas por delante en nuestro Dios que lo que este mundo ofrece. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, estamos de paso, como cuando usted va de turista por un país extranjero. Así estamos. Mire, quizás vivimos preocupados y angustiados precisamente porque vivimos enfocados en nuestros problemas más que en las promesas de Dios. Quizás esa es la razón. Vivimos más enfocados en nuestros problemas que en lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Es que todo depende de en pro de qué pro avanzas. Todo depende de en pro de qué pro vives. Puede ser que vivas enfocados en las promesas de Dios o vivas enfocados en los problemas nuestros. ¿En qué pro estás enfocado? ¿En tus problemas o en las promesas de Dios? Es nuestra decisión. ¿En qué estamos enfocados? ¿Sabe? Si es que estamos enfocados en nuestros problemas, probablemente es porque o no conocemos las promesas de Dios o no las creemos. Una de dos, o no conocemos las promesas de Dios o no las creemos. Cualquiera de las dos posibilidades, la solución es la misma. Fíjese, la solución es la misma, la palabra de Dios. Hay que conocerla y hay que creerla. Conocerla y creerla para poder conocer y creer en las promesas de Dios. ¿No dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Pero si no escuchamos la palabra de Dios, si no la leemos, no la meditamos, no la hacemos nuestra, ¿cómo vaya esa palabra a generar fe en nosotros para poder vivir en sus promesas? Vamos a vivir en pro de nuestros problemas más que en pro de sus promesas. Hay que leerla, pero leerla no así como de pasada. A ver, los que peinan cana como yo, ¿a que ustedes alguna vez le escribieron o recibieron carta de una novia de un novio? ¿Alguien se acuerda de haber leído la carta o haber escrito la carta a un novio o una novia? Yo lo hacía y ahí tenemos mi esposa y yo nuestras cartas guardaditas cuando estábamos de novio. Y mire, a lo mejor te le pasaba como yo, pero cuando yo leía una carta de ella y decía, me pareció interesante la reunión contigo aquel día, y yo comenzaba, ¿y qué quiso decir con interesante? Y buscaba el griego y el hebreo, a ver, ¿qué significaba? Y si será, y volvía, y leía la carta 2 y 3 veces para ver si encontraba algo nuevo que me decía y que yo no había entendido. Bueno, hoy los muchachos no saben qué es eso, pero bueno, hágase de cuenta que cuando usted lee un email, bueno, un mensaje de WhatsApp, pongámoselo básico, de la chica que le gusta o el chico que le gusta, y ahí están esos mensajes, y se quedan hasta las 3 de la madrugada chateando. ¿Por qué? ¿Por qué se queda horas y horas y por qué cuando le interesa? Porque precisamente está enamorado, porque precisamente esa persona le está escribiendo algo que usted le llega a la fibra del corazón y lo lee una y otra vez. Bueno, aquí usted tiene una carta de amor de nuestro amado Señor para toda su iglesia. Y así debiéramos cada día y viendo la letrita pequeña y leyendo entre líneas y buscando el significado y qué es lo que quiso Dios decir con eso y dónde está y ahí vamos. Así debiera ser. Pero ¿será que ya no estamos tan enamorados? ¿Será que ya nos da igual que diga una cosa o que diga, ya eso yo me lo sé, ya esa yo lo escuché y vamos por ahí, sí, ahí dice que soy salvo, sí.
Realmente tenemos que leerla de una forma viva. Hay que leerla no como un ejercicio intelectual ni emocional, sino como una vivencia espiritual, permitiendo que ella haga vida en nosotros. Existe muy buena literatura humana que inspira, que anima, pero créame, ninguna transforma ni ilumina como la bendita palabra de Dios. Léame lo que lea. Mire, y se lo está diciendo uno que se ha dedicado a leer toda la vida. Yo he leído desde filosofía hasta cosmología, pasando por historia del arte, historia universal, historia de Panamá, y vivo leyendo todos los días artículos de medicina, sobre todo la especialidad que me interesa. Pero créame, ninguna palabra humana se compara a la palabra de Dios. Está a otro nivel. Así que instrúyase, sea culto, lea, pero sobre todo lea la palabra de Dios. Deje por un rato el Facebook, deje por un rato el Twitter, deje por un rato el Instagram y lea más palabra de Dios. No digo que se va a pasar todo el día leyendo, pero tenga un ratito aunque sea y métase en la palabra. Hoy vamos a ir a un pasaje. Primera de Pedro 1, 1 al 9. Primera de Pedro 1, 1 al 9 y vamos a ver las promesas de Dios. Si el tiempo nos alcanza, si se acaba el reloj, se queda usted sin oír el resto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos por adelante. Lo primero, Dios nos salvó en la eternidad. Dios nos salvó en la eternidad. Dios no te salvó ayer, hace un año, hace 10 años. Dios te salvó en la eternidad. Primera de Pedro 1, los primeros 2 versículos. Dice así, usted lo debe tener delante de sus ojos y no se pierde. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Antes de seguir con el texto, 2 advertencias. Aunque la carta es escrita por Pedro, es inspirada por Dios. ¿Ha leído usted 2 Timoteo 3:16? 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ese toda es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, siendo un simple pescador sin grandes estudios teológicos y nada, sería difícil que Pedro tuviera las palabras tan inspiradas que como expone en sus cartas. Pero es que el Espíritu Santo lo movió a expresar estas ideas para que fuera de bendición a la iglesia. La segunda advertencia es que, aunque la carta está dirigida a los creyentes de origen judío, expatriados y que vivían en esta región de lo que se llamaba Asia Menor y que hoy día se llama Turquía, como el resto de las cartas y las epístolas y los evangelios que fueron dirigidos a un público específico, al final están dirigidos a la Iglesia Universal de todos los tiempos. Y está dirigida a cada creyente en particular. Amén. Así que diga, este mensaje es de Dios para mí. Y dígaselo a alguien, este mensaje es de Dios para ti. Así tenía que tomar la palabra de Dios, de un mensaje directamente de parte de Dios para mi vida. Y en primer lugar leemos en ese texto, no pierda el texto, estamos en los 2 primeros versículos, que somos elegidos por el Dios Padre. Dice ahí la palabra elegidos o escogidos, puede ser igual. Y mire, no hay que tenerle miedo a esa palabra. No es que vamos a meternos ahora al calvinismo y toda la cosa. Elegidos, escogidos, es un concepto bíblico, teológico. Está llena el Nuevo Testamento. Le puedo mencionar Mateo 24, 22, 24, 24, 24, 31, Marcos 13, 20, 13, 22, 13, 27, Lucas 18, 7, Romanos 8, 33, 11, 7, Colosenses 3, 12, 2 Timoteo 2, 10, Tito 1, 1. Y coge una concordancia y busque elegidos, elección, escogidos y verá que eso es bíblico. Somos elegidos por Dios. Mire, los políticos se pelean por ser escogidos, ¿cierto o falso? Comienzan a prometer y quieren que el pueblo vote por ellos para ser elegidos, para ser escogidos. Pero sabe, ni usted ni yo tenemos que hacer campaña, ni usted ni yo tenemos que salir a comprar votos, ni usted ni yo tenemos que hacer nada porque ya fuimos escogidos. Ya Dios votó y ya Dios lo eligió. Si usted está en Cristo, usted es un elegido, escogido por Dios. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por eso le decía, aquí estamos recibiendo lo que dice la Escritura. Ahora,
esa elección no se hizo por nuestros méritos, ni por nuestra linda cara, por más buena presencia que usted tenga, y que hable muy bonito y haya sido Miss Panamá y todo aquello. Esa elección se debe a la pura gracia de Dios que nos elige en tanto nosotros estemos en Cristo Jesús por la fe. Así que son los méritos de Jesucristo que nos llevan a que Dios nos haya elegido. Dice Efesios 2, 4 al 10, Efesios 2, 4 al 10, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos nosotros allá. Porque por gracia sois salvos, dice al final ese pasaje, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la eternidad Dios preparó todo aquello porque estábamos en Cristo Jesús desde su perspectiva. Y sabe, eso te libra, eso me libra, eso nos libra de tratar de ganarnos el cielo por nuestras propias obras. Porque hay gente construyendo escaleras al cielo, ¿sabe? Ay, que con esta buena acción me gané un escaloncito al cielo. Ay, que si te haces esto te vas a ganar un escaloncito al cielo. Y lo que no se dan cuenta es que esa escalera para llegar al cielo es infinita. Mira, allá en la torre de Babel quisieron los hombres hacer una torre para llegar al cielo, ilusos. Porque agarre usted para arriba, coja un cohete de esos de Elon Musk y agarre para arriba a ver si llega al cielo. Usted pasa la atmósfera, pasa la estación espacial, pasa la luna, pasa el sistema solar y siga. Ni el telescopio Hubble, ni ahora el telescopio Webb, que ahora ve más lejos que el Hubble, han podido encontrarle fin a este universo físico. Por tanto, échele millones de años luz viajando a la velocidad de la luz y no encuentra y no llega al cielo. Así que si usted trata de hacer una escalera a base de buenas obras, buena suerte con ese intento, pero no creo que lo vaya a lograr. Pero la buena noticia es que usted no tiene que hacer nada, todo lo hizo Jesucristo. Todo lo que usted tiene que hacer es depositar su fe en Jesucristo, que hizo la obra completa y perfecta para usted ser elegido por Dios. Pero atención, somos elegidos por Dios Padre, dice ahí el texto, según su presciencia. Presciencia significa conocimiento previo. Dios es omnisciente, eso significa que lo sabe todo en todo tiempo, inclusive el futuro. Por eso por medio de la profecía nos puede decir el futuro, porque Él lo conoce todo. Y aquí tengo que hacer un paréntesis por si usted no lo ha comprendido. Dios lo creó todo, Dios lo creó todo, y ese todo implica el espacio, el tiempo, la materia, que es intercambiable, materia y energía. Es un universo trino, así como Dios, tiempo, espacio y materia y energía. Y el espacio es trino, pasado, presente y futuro, y el tiempo es trino, pasado, presente y futuro, y el espacio ancho, alto y largo. Y la materia es gas, sólido y líquido. Todo es trino, porque es de un Dios trino. Pero como Dios creó todo, ni Dios ocupa espacio, ni Dios es de materia ni de energía. Dios no es un Dios tipo Star Wars. No se lo imagina así. Ni es materia ni es energía. Ni tampoco está en el tiempo. El tiempo no cuenta para Dios. Dios no solo es eterno, Dios es atemporal. Apréndase eso. Dios no solo es eterno, es atemporal. Si usted le pensaba regalar a Dios un reloj, olvídelo, no lo necesita. Pero como Dios es atemporal, para Él es igual el pasado, el presente y el futuro nuestro. De tal manera que Él te conoce antes que nacieras. Y te conoce cuando estabas allá en la pandilla. Y te conoce cuando estabas allá en el casino y cuando vivías allá metido en la cantina. Pero te conoce cuando aceptaste a Cristo y ese día resplandeció la luz para ti. Y te conoce hasta el último de tus días. Y te conoce también al final en la eternidad. Para Dios todo es presente. Por tanto, Él sabía desde la eternidad el día que cada uno de nosotros le iba a aceptar y a recibir. Y por eso, estando Él en conocimiento de que íbamos a estar en su momento en Cristo Jesús, nos eligió en tanto íbamos a estar en Cristo Jesús. De tal manera que Dios nos eligió en la eternidad. Ahora, esa no fue una elección arbitraria. No es que se puso a decir de Tim Marín, de dos pingües. No. Dios quisiera que todos fueran salvos, pero nos ha dado el libre albedrío para que cada uno de nosotros elija, y Él, en conocimiento previo, en su presciencia de quienes iban a aceptar a Jesucristo en su momento, iban a ser salvos. Por eso entonces nos eligió en Cristo Jesús. Por eso dice siempre en Cristo Jesús.
en su presencia, Él sabe quiénes iban a aceptarle. Por eso dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Lo ve? Romanos 8:29. Dios te conoce desde la eternidad. No tienes que estresarte pensando que si Dios sabe que tú no te lavas bien detrás de la oreja, o si que tú hiciste una tontería hace 10 años, o si que de repente se te salió una palabra inadecuada aquella vez. Dios sabe de qué pata cojeamos. Dios sabe cómo huele nuestra axila. Dios sabe cómo, mire, Él lo sabe todo. Si usted cree que hay algo de lo que usted hizo ayer, de lo que hizo el año pasado, que Dios no lo sabe, Dios lo sabe todo. Dios sabe que no eres perfecto, ninguno lo es, pero aún así nos ama y nos ha elegido, no por nuestros méritos, sino por lo de Jesucristo. En Cristo Jesús somos elegidos. Y dice que en santificación del Espíritu Santo, porque al recibir a Cristo, Dios viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No lo sabe usted? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios mora en usted? ¿Y que si usted de aquí sale para la cantina, el Espíritu Santo va a entrar a la cantina con usted? O que si aquí usted se va a la casa y allá le grita a su esposa, su Espíritu Santo va a estar dentro de usted llorando porque usted le está gritando a su esposa. Su Espíritu Santo está en todo creyente y no lo abandona. Está allí porque Él ha hecho templo en nosotros. Él ha habitado en nosotros. Y ese Espíritu te guía a la verdad, te impulsa, te anima a ir en ese proceso de santificación, moldeándonos cada día a la imagen de Jesucristo por la guía de su palabra. Miren, desde que venimos a Cristo Jesús y somos salvos, ya somos santos. Eso es una santidad posicional. Ya usted está en Cristo Jesús, ya usted es santo. Por eso todas las epístolas usted lee que escriben Pablo, Pedro, Santiago a los santos. No a la gente de la provincia de los santos, que son buena gente, créame. Sino a los santos. Y esos santos son gente como los de Corintios, que eran terribles. Usted ha leído la epístola a los Corintios. Pero eran santos porque posicionalmente ya lo eran. Pero después de eso viene un proceso que el Espíritu Santo te guía. Es el proceso de santificación. Y en eso estamos todos. Y la voluntad de Dios es que cada creyente en que mora el Espíritu Santo vaya en ese proceso hacia esa santidad, ya en un proceso de madurez. Primera de Pedro 1:15 dice que sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. En la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de trabajar, en la manera de manejar, en la manera de chatear, en la manera de lo que a usted se le ocurra. Debe reflejar a Cristo Jesús nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos anima a aquello. Pero nos ha dado la voluntad, nos ha dado el libre albedrío para que nosotros decidamos obedecer o no. Así que ahí está. Y dice, se fue la imagen. Por ahí vendrá. Esa es la obra transformadora que debemos cada uno de nosotros ir teniendo. Pero dice el texto porque Dios lo hace todo con propósito. Dios lo hace todo con propósito. Dios no lo salvó porque no tenía nada que hacer y voy a ver qué hago con esta gente. Dios nos salvó porque tenía propósito. Regresó y se volvió a ir. Nos eligió para obedecer, lo que acabamos de decir. Él nos eligió en Cristo Jesús para obedecer, primero a su llamado y luego a esa vida de santidad. Que el creyente en que mora el Espíritu Santo es movido a caminar en esa vida, pero hay esa voluntad que te hace obedecer o no cuando el Espíritu Santo te dice no hagas esto, o cuando te dice haz aquello otro, y es nuestra decisión obedecerle o no, pero el deseo de Dios es que lo obedezcamos. Y también nos eligió para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Mire, es gracias a la obra redentora de Jesucristo que podemos llegar a ser salvos cuando le aceptamos por la fe. Esta obra redentora de Jesucristo, tengo que advertirle, no fue el plan B. No fue que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver qué inventamos para poder que esta gente se salve ahora. Ese no fue el plan B. No crea que lo que vino Jesús a hacer fue a reparar algo que se le salió de control a Dios. Para nada. Le pregunto, ¿en qué año fue crucificado Jesucristo? Tum, tin, tum, tum, tin, tin, tum, 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 tum.
¿En qué año fue crucificado Jesucristo? No se atreven, ¿verdad? Porque saben que hay trampa en la pregunta. A lo mejor usted dirá, bueno, en el año 30, en el año 33, en el año 36, no sé, según saquen los cálculos. ¿Ha leído usted Apocalipsis 13:8? Apocalipsis 13:8, si no lo ha leído, léalo, y al final dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Lo leyó? Y ese mundo ahí es cosmos, desde el principio del cosmos. Desde que antes que Dios arrancara esta creación, ya el Hijo había entregado su vida por nosotros. Porque Dios es eterno, Dios es atemporal. De tal manera que esa decisión de sacrificarse por la humanidad que estaba por crear, ya estaba dada. O sea, no fue el plan B. No fue que Dios se le salió de control. Porque el plan de Dios para salvarnos nunca estuvo en peligro. Sus planes siempre se cumplen. Y se cumple a nivel universal y se cumple a nivel personal. Lo que Dios ha empezado en ti, nunca lo dejará de hacer. Nuestra salvación es obra de Jesucristo y su obra redentora. A nosotros solamente nos toca aceptarlo por la fe. Y usted observa aquí, en estos dos primeros versículos, cómo el Dios Trino interviene en nuestra salvación. Porque Dios Padre nos elige, Dios Espíritu Santo nos santifica y Dios el Hijo nos redime. Dios Trino intervino en nuestra redención, en nuestra salvación. Lo segundo, Dios nos ha reservado una herencia segura. ¿A cuánto les gustan las herencias? Bueno, si son fincas, si son casas, si es diabetes, hipertensión, no está buena esa herencia, ¿verdad? Yo sé que usted está hablando de lo mismo que yo estoy hablando. Las herencias buenas. Dios nos ha reservado una herencia segura. Vamos a los versículos 3 al 4 de Primera de Pedro. Dice el 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo primero que vemos en estos dos versículos es que Dios nos hizo renacer. Mire, al salvarnos, Dios no nos recompone, Dios no nos repara, Dios no nos arregla. A lo mejor usted pensó, ay, mira, lo compuso Dios a fulano, este chiquillo que estaba, ahora Dios lo compuso. No, a su esposo, no, mire, nosotros éramos pérdida total. Era como esos carros que ustedes se chocan y el seguro dice pérdida total, esto no hay forma de repararlo, sale más caro repararlo que darle uno nuevo. Eso hizo Dios con nosotros, éramos pérdida total y nos hizo completamente nuevos. Nos hizo renacer, amén. Porque éramos pérdida total. ¿Qué dice Juan 3:3? Juan 3:3, aquella conversación de Jesús con Nicodemo. Le dice Jesús, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Lo ve? Eso le voló la cabeza a Nicodemo. Es un concepto que usted ni yo lo entendemos. Es que en realidad nacer de nuevo, pero usted dice, pues yo tengo las mismas arrugas, las mismas canas y a veces hasta las mismas marrumancias, pero espiritualmente es un nuevo nacimiento. Tiene que verlo así. Cuando venimos a Cristo Jesús, Dios nos hace nuevas criaturas. Lo dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces somos nuevas criaturas, somos renacidos, como está diciendo aquí el apóstol. Y nos hace renacer según su gran misericordia. Y mire que la misericordia de Dios es grande. Dios no estaba obligado a salvarnos. Dios no tenía la obligación de salvarnos. Es más, Él pudo sencillamente decir, ¿sabe qué? Voy a darle reset a esta cosa y invento otra creación, otra gente que me funcione mejor. Pero por su misericordia para contigo, para conmigo, Él nos hizo renacer. Él nos salvó motivado por su misericordia. Y su misericordia, como decía, es grande. Salmo 57:10. Salmo 57:10, que grande es hasta los cielos su misericordia. Y ya le decía yo, trate de encontrar la medida de aquí al final de esa atmósfera, de ese espacio, para llegar al cielo. Imagínese los millones de años luz que hay allí. Imagínese lo grande que es la misericordia de Dios, que dice que es grande hasta los cielos. O sea, es prácticamente infinita. Y además de ser grande,
es nueva cada mañana. ¿Lo ha leído usted? Es nueva cada mañana, amén. Si va a dárselo, dáselo con ganas, porque Él es grande en misericordia. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23, nunca decayeron, nunca se desmejoraron, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así que hoy hay una nueva misericordia de Dios para ti. Hoy hay nueva misericordia de Dios para ti. Y su misericordia es grande hasta los cielos. Amén. Y por esa misericordia nos hizo renacer. Y también por la resurrección de Jesucristo. La salvación es por gracia. Eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué significa gracia? De gratis. De gratis. Usted no tuvo que ir a Harvard para ganarse esa misericordia. Usted no tuvo que construir la muralla china para ganarse esa misericordia y esa salvación, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea gratis del todo. Al contrario, la salvación tuvo un precio muy alto. Tanto que el Dios eterno tuvo que hacerse hombre, entrar en el mundo material que Él había creado, entrar en el tiempo que Él había creado y en esa circunstancia morir en la cruz por nuestros pecados, porque no había nadie que pudiera pagar ese alto precio. Así que no es nada gratis, es por gracia para nosotros, que solamente por la fe alcanzamos esa salvación. Pero Dios mismo tuvo que dar su vida. Pero si Jesucristo se hubiese hecho hombre, Dios se hubiera hecho hombre en Cristo Jesús, y hubiera vivido esa vida santa que vivió, y hubiera muerto en sacrificio por nuestros pecados, pero se quedaba en la tumba, nuestros pecados permanecerían. ¿Por qué? Porque eso demostraba que no era Dios. Y si no es Dios, no podía hacer el sacrificio perfecto. La resurrección de Jesucristo era necesario para sellar nuestra salvación. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestra salvación estaba vana, dice Pablo. Hoy estaríamos en nuestros pecados. De tal manera que la resurrección de Jesucristo es fundamental dentro de la obra de redención. Dice 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire, eso es tanto así, que para ser salvo, no solamente hay que creer en Jesucristo como Señor, sino que Él resucitó. Para ser salvo, usted tiene que creer en la resurrección, porque si usted no ha creído en que Cristo resucitó, sino que Jesucristo es un gran maestro, el mejor hombre que ha habido en esta tierra, que dijo puras verdades y que usted va a seguir sus enseñanzas y camina, pero usted no cree que Jesucristo resucitó, no es salvo. ¿Quiere leerlo? Lo dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. O sea, es sine qua non. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo sella el hecho que verdaderamente es Dios. Nadie más que Dios podía haber resucitado de entre los muertos por sí mismo. Porque no, otros hombres, Lázaro y la hija de Jairo y todos ellos resucitaron por la obra de Jesucristo en su momento, pero volvieron a morir. Pero Jesucristo resucita y resucita para siempre. Él es Dios. Y la resurrección certifica que así es. Jesucristo resucitó convirtiéndose entonces en esa piedra angular de nuestra salvación. ¿Para qué nos hizo renacer? Mire que siempre hay propósito. Dios no lo pone a usted a ser salvo para que usted se siente en las bancas ahí nada más a pasar el rato. O para que usted se entretenga en los bonitos cuentos de la Biblia. Siempre hay propósito de Dios para usted. Siempre hay propósito. Para una esperanza viva, dice el texto. Y es que los seres humanos necesitamos esperanza. Los seres humanos necesitamos esperanza. Mire, ahora con tantas situaciones que estamos viviendo, nosotros necesitamos siempre la esperanza de que esto va a pasar. La persona que tiene una enfermedad tiene que vivir, si no tiene esperanza de que su enfermedad se va a curar o va a ser solucionada de alguna manera, es frustrante. Cuando usted tiene ese matrimonio que se está cayendo a pedazos, usted tiene que tener por lo menos la esperanza de que va a haber solución. Con ese hijo que está ahí rebelde, usted tiene que tener la esperanza de que algún día Dios va a hacer la obra. Cuando usted está en la situación más difícil económicamente, la esperanza que va a haber esa solución, ese trabajo, esa salida. Siempre la esperanza es necesaria. Si no, ¿sabe qué pasa cuando las personas pierden del todo la esperanza? Se suicidan, caen en la depresión. La esperanza es un elemento esencial y Dios lo sabe, por eso nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para que ahora vivamos con esperanza y no cualquier esperanza, sino como dice ahí, una esperanza viva que tiene garantía de cumplimiento. Mire, pero tiene que ser algo que lo vivamos con esa seguridad
esa esperanza que tenemos en Dios como el niño pequeño cuando viene la Navidad. No sé si alguno se acuerda. Yo me acuerdo cuando yo tendría como 4, 5, 6 años allá en el karate de las tablas, cuando venía ese tiempo. Y cuando ya yo comencé a escribir cartitas al niño Dios, que tenía ahí mi letrita ahí de primer grado, no sé yo. ¿Sabe qué fue? O mi hermana me las escribía. ¿Sabe qué escribí? ¿Qué le pedí a Dios una vez? Al niño Dios. Le pedí que me trajera un mago. Mire si yo era brain. Porque yo dije, el niño Dios me trae el mago y yo le digo al mago que me haga aparecer lo que yo quiero. Con esa inocencia de un niño, hoy estamos celebrando el Día del Niño y dice que tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque el niño lo cree todo. Bueno, ahora no tanto, pero cuando son chiquitos lo creen todo. Y es que Dios quiere que seamos como un niño delante de Él, porque Él sí es nuestro Padre Celestial, que sí tiene todas las respuestas para nuestra vida, para que vivamos con esperanza. Así debemos vivir. Pero también nos hizo renacer para una herencia. Habíamos hablado de herencia ya, ¿verdad? Al hacernos renacer, Dios nos ha adoptado como sus hijos. ¿Lo sabe usted? Dios te adoptó como sus hijos. Lo dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesucristo, les dio potestad, el poder, el derecho de ser hechos, no solamente llamados, ser hechos hijos de Dios. La gente dice por ahí, no, que todos somos hijos de Dios. No, Señor, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos hijos de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, a los que hemos creído en su nombre. Entonces, usted tiene la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Y por tanto, si somos herederos en Cristo Jesús, somos herederos de la vida eterna. Lo dice Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que usted es heredero de Dios. Imagínese la herencia que usted tiene. Imagínese que usted tiene un tío millonario, multimillonario, que no tiene más heredero que usted. ¡Wow! Bueno, Dios está mucho más allá que eso. Somos herederos de Dios. Y Dios tenía ese propósito de entregarnos esta herencia al redimirnos. Y Él cumple sus propósitos. Y es una herencia, fíjese la clase de herencia, es una herencia incorruptible. Ahí no hay corrupción, es decir, no se corrompe. Ella permanece incorruptible por los siglos de los siglos, así que no hay problema con eso. Cuanto falte, ahí estará. Incontaminada, dice el texto, no se contamina, permanece pura para siempre. Y también dice que es inmarcesible. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Inmarcesible. Que no se marchita, o inmarchitable, es sinónimo. Eso es lo que es inmarcesible, inmarchitable. Mire, muchas cosas se marchitan. Se marchita la hierba, se marchita las flores, se marchita nuestra piel, se marchita nuestro cabello. Es más, dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Aleluya. Su herencia no se marchita. No se arruga, no pierde su lozanía, siempre permanece fresca y lozana. Y está, dice, reservada en los cielos para nosotros. Esa herencia, esa maravillosa herencia, se quedan cortos cualquier adjetivo, está reservada para nosotros. Mire, no hay que hacer la reservación que si el boleto de avión, que si la habitación de hotel. No, ya todo está reservado. Usted no tiene que hacer ninguna reservación, todo está reservado a nuestro nombre y con validez eterna, no vence la reservación. ¿Qué dice Juan 14:2? ¿Qué dijo Juan a sus discípulos? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Juan 14:2? Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense, el carpintero de Nazaret le está construyendo su mansión con todas las... Mire, imagínense qué casita ni qué casita. Tenemos reservada en la casa del Padre un lugar para cada uno de nosotros. De esa herencia habla el Señor. En tercer lugar, y el tiempo se fue, Dios nos guarda por medio de su poder. Dios nos guarda por medio de su poder. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados, según
según 1 Pedro 1:5. Y somos guardados mientras esperamos esa herencia que se cumpla en los cielos. Ahora aquí estamos siendo guardados. Así como esa herencia está guardada allá en los cielos, así el Padre ahora nos guarda en sus manos mientras estamos en esta tierra. Mire, nosotros guardamos lo que más vale, ¿verdad? Las cosas que son más valiosas para nosotros son las que más atesoramos y con más cuidado las guardamos. Bueno, Dios hace lo mismo. Lo que es más valioso para Él, sus hijos, los guarda aún más. Y los guarda como en una caja de seguridad espiritual. Nos guarda porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Juan 10:28 que nada nos arrebatará de su mano. Y somos guardados no por la policía, no por el gobierno, somos guardados por el poder de Dios. No es que tiene que usted contratar guardaespaldas, ni que tiene que coger tal y tal seguro contra, qué sé yo, contra terroristas, contra bombas nucleares. Somos guardados por el poder de Dios. Nos guarda de todo. Dice Romanos 8:30, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vengan como quieran, de uno en uno o de todos a la vez. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es quien nos guarda y nos guarda mediante la fe, dice ahí el texto de Pedro 1:5. No vemos nada de esto, todo lo vemos por la fe, porque dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. De tal manera que en nuestra fe somos guardados manteniéndonos en Cristo Jesús. Y somos guardados, no para como hacemos nosotros con muchas cosas que tienen cachivaches en su casa guardados por años que nunca la han vuelto a ver. Hay gente acumuladora, ¿no? Y guarda y guarda y guarda. Dios nos guarda con propósito para alcanzar salvación. No nos guarda porque colecciona gente, nos guarda para alcanzar salvación. Estamos guardados y seguros para alcanzar el cumplimiento pleno de nuestra salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra herencia ya está preparada, no es que Dios está viendo cómo hace para prepararle, no, ya está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, será manifestada en su tiempo. Al final del tiempo humano, entonces nosotros entraremos a la eternidad, a nuestra salvación. Y en esto dice la palabra, que nos alegramos, dice allí. Estas verdades debieran ser causa de profunda alegría. El problema es que a veces leemos la Escritura o no la comprendemos completamente de su significado, o como que ya pasamos por encima de ella como si nada. Eso ya yo me lo sé, eso yo lo leí. Pero cuando realmente el Espíritu nos impacta con su palabra, entonces ese gozo se convierte en algo realmente grande. Puede ser también que estemos tan afectados por este mundo material que vivimos enfrascados en las cosas materiales y nos olvidamos o no realizamos las cosas espirituales. Y realmente la palabra de Dios nos da tantas promesas que esas cosas materiales no debieran siquiera considerarse como una razón de preocupación. Es como, mire, vivimos en este mundo material como, imagínese un niño pequeño que su papá es multimillonario. Pero ese niñito vive jugando con su carrito, vive jugando con sus muñequitos de G.I. Joe, vive allí en su cosita, ignorante de que tiene una fortuna que tiene por delante porque su padre es millonario. Así vivimos, entretenidos aquí en las cositas de este mundo, ignorantes de la herencia inmensa que el Dios Padre tiene para nosotros. Así vivimos a veces, enfrascados en este mundo. Si permitimos que el Espíritu Santo imprima estas verdades en nuestros corazones, realmente llenaría nuestro ser de mucho gozo y alegría, de tal manera que viviríamos el día con menos preocupaciones por el día de mañana. Nos quedan algunos minutos. Dice que Dios también nos perfecciona mediante las pruebas. Fíjense que aquí viene la parte que no nos gusta. Hasta ahora todo muy bien, ¿no? De aquí para adelante se acabaron los gloria a Dios, aleluya y aplausos. Pero dice la palabra también en los versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. Estamos claritos. ¿A quién le gustan los purgantes, las medicinas? A nadie. Pero bueno, cuando son necesarias, ¿verdad? Porque dice ahí el texto, que nos alegramos en sus promesas, aunque somos afligidos.
aunque somos afligidos. Y es que el creyente que ha comprendido que está bajo la protección de Dios, que tiene un seguro futuro de gozo eterno en la patria celestial y que las aflicciones del tiempo presente son pasajeras, se goza a pesar de ellas. No es que las ignora, a pesar de ellas. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Lo ha leído? No es comparable siquiera. Tanto es así que a veces el mundo se asombra de ver al creyente enfrentando adversidad, porque lo hace con una entereza que dice, oye, pero eso no te afecta. Claro que te afecta, pero tú estás confiando en el Dios eterno que te sostiene. Amén. Amén. Pero fíjense que somos afligidos en diversas pruebas. Como creyentes no estamos exentos de las pruebas, usted lo sabía, ¿verdad? Y son pruebas que Dios permite para formar el carácter de Cristo en nosotros. Lo dice Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. De tal manera que Dios está en el negocio de hacernos a la imagen de Jesucristo. Y por eso nos hace pasar por diversas pruebas. Y son diversas, no son iguales, porque la prueba de Juan no es la misma prueba de María y la prueba de Roberto no es la misma de Alicia. Cada quien es probado en aquellas áreas donde necesita ser perfeccionado. Algunos es en el orgullo, otros en la paciencia, otros en la parte de la economía, otros en la parte de la humildad. Cada quien es probado según Dios sabe que necesita. Dios te va lijando por un lado, te va lijando por el otro. Por eso son diversas pruebas, no son iguales. Y dice que si es necesario, o sea, que solamente si fuese necesario, seremos sometidos a cada prueba. Cada prueba que atravesamos es porque es necesario. Dios no es masoquista ni está en el negocio de hacernos sufrir por el gusto. Dios lo hace porque sabe que lo necesitamos. Cada prueba que Él permite en nosotros es necesaria. Pero dice por un poco de tiempo. A lo mejor cuando usted está en la prueba le parece una eternidad, pero cuando la pasa verá que usted dirá, ya pasó ese tiempo. Es como aquella mujer que ha tenido sus hijos. ¿Cuántas aquí han podido tener experiencia de dar a luz de forma natural? Cuando están en el momento del parto, en realidad esa mujer dice, ¿por qué me metí en esto? Y dice, nunca más. Y cuando nace el niño y lo tiene en sus brazos, y eso es una alegría inmensa, tanto que después vuelve a por otro. Así es la prueba. En el momento es un sufrimiento grande, pero llega el momento en que eso es superado, para que cuando venga Jesucristo nuestra fe sea hallada, dice, en alabanza, en honra y en gloria. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y bueno, solamente los dejo con la tarea de revisar los dos últimos versículos. El 8 al 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, a Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que a Jesucristo nosotros hoy en día le amamos sin verle, creemos en Él sin verle, nos alegramos en Él con gozo inefable, gozo glorioso, y obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Y mire, eso de que amamos a Jesucristo sin verle nos hace bienaventurados, porque lo amamos y creemos en Él por la fe. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a Tomás allá en el aposento alto? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado usted porque ha creído en Jesucristo por el testimonio de su palabra y el testimonio de millones de personas que a lo largo de la historia de esta era han testificado de Él. Realmente comencé diciéndole que nadie sabe lo que tiene hasta que lo entiende, pero quien lo entiende sabe lo que tiene. Amén. Ahora usted sabe lo que tiene, su palabra se lo declara. Lo que nos hace falta es creerle a Dios, vivir en su palabra, comer su palabra, practicar su palabra. Dice, léala para ser sabio, créala para ser salvo y vívala para ser santo. Necesitamos más palabra de Dios en nuestra vida, diariamente, diariamente.